Aquí inicia G10 Noticias Estelar, la entrega más completa de información de esta jornada. Usted la escucha en G10 Radio. Saludos para toda nuestra audiencia, bienvenidos a G10 Noticias Estelar. Hoy traemos para ustedes el resumen más importante de la jornada. A toda nuestra audiencia recomendarles conducir con cuidado. Llueve en toda la ciudad, por lo que es importante tomar todas las precauciones posibles. Elecciones 2025. Iniciamos con un contacto directo con distintas ciudades del país para revisar lo que ocurre a esta hora en el proceso electoral. Arrancamos con Maite Ricardi desde Guayaquil. Hola, buenas tardes. Les saluda Maite Ricardi, aquí desde la Universidad Católica de Guayaquil, de la parroquia Tarqui. Este recinto electoral están más de 12.000 ciudadanos empadronados, distribuidos en 30 juntas receptoras del voto. La jornada inició desde las 7 de la mañana y se desarrolla bajo el resguardo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Desde el Consejo Nacional Electoral se ha desplegado personal técnico y más de 60 veedores acreditados para garantizar la transparencia del proceso. Bueno, tenemos aquí al sargento Pincay, que nos va a dar más información acerca de este proceso. Él es de las Fuerzas Armadas. ¿Qué medidas están tomando las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad y transparencia de estas elecciones? Buenas tardes. La principal medida que realmente está tomando las Fuerzas Armadas es realmente el cuidado y protección y la seguridad de los ciudadanos. Allá en el reparto, que es el CUIMA, comandante conjunto, que es comandante CON, nos dio la prioridad, realmente nos dio las reglas en las cuales tenemos que estar supervisando y dando rondas a las áreas para que no haya ni una situación, ni un problema, ni un delito en estas elecciones de votaciones presidenciales, que es muy importante para el futuro ecuatoriano y también para lo que es las Fuerzas Armadas y para muchas fuerzas especiales. Listo, eso fue el sargento Pincay dando un poco más de información de cómo las Fuerzas Armadas están haciendo este proceso un poco más transparente y más seguro. Pues aquí vamos a estar hasta las 5 de la tarde. Le digo a la ciudadanía que puede seguir viniendo a votar. Estamos aquí desde la Universidad Católica de Guayaquil, parroquia Tarqui, informando. Maite Ricardi, informando con ustedes. Esto es Opción Democrática 2025. Gracias, Maite. Ahora contactamos con Michelle Boada en Quito. Saludos, compañera. Cuéntenos qué ocurre en la capital a esta hora. Gracias, Michael. Desde la ciudad de Quito, Andrea Boada, nos encontramos fuera del recinto electoral Santiago de Guayaquil, ubicado en el Parque Chimbía. Hoy, domingo 13 de abril, vamos a conocer la opinión de nuestros votantes ante la presidencia en el año 2025. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Rocío Guzmán. Un gusto, Rocío. Cuéntanos, ¿tú qué esperas de este gobierno en sus primeros 100 días de candidatura? ¿Qué espero? Espero que se tome el control urgente para recuperar el control del país frente a esta ola de delincuencia y este crimen organizado. Antes tú podías reconocer a un ladrón por la facha. Hoy en día el ladrón tiene esta corbata y tiene una agresividad fatal que tú prácticamente te quedas helada. Bien, Rocío. Y cuéntanos, ¿tú consideras que el país puede ser recuperado bajo la seguridad y la economía con nuestra nueva presidencia? Sí se puede, pero todo dependería del gobierno, que sea realista y que no use solamente las propagandas para su campaña electoral. Bien. Y cuéntanos, como ciudadano ecuatoriano, ¿cuál es el tema o el ámbito que más te mantiene con preocupación en nuestro país? Me preocupa la inseguridad. Hoy en día tú no puedes salir tranquilo a tomar el bus porque siempre eres agredido por la delincuencia, ya sea en las paradas o en donde te estás bajando. Ese es el tema que me tiene muy preocupada. Y también tenemos el tema con los negocios. También es un tema que la delincuencia también va hacia los negocios. ¿Tú qué piensas de esto? Igual, hoy en día tú tienes que pensar si tienes o no tienes un negocio porque igual estás expuesta. En cualquier momento entran y te están obligando a que tengas que pagar un dinero por
porque tengas el negocio abierto. Ese es un tema muy, muy fuerte que tendría que tomar acción el gobierno. Muchísimas gracias, Rocío, por tu opinión en estas elecciones 2025. Gracias. Seguimos reportando con más información desde otros puntos de la ciudad. Finalmente revisamos un informe de este servidor, grabado en Puerto Quito. Permítanme contarles lo que a primera hora ocurría en este cantón. Gracias a mi compañera Maite, que nos reporta sintonía desde Guayaquil. Hoy nos encontramos en el cantón de Puerto Quito, donde se vive las elecciones de 2025. Mi nombre es Michael Velasco y somos Acción Democrática. El día de hoy, en el transcurso de la tarde, nos conversaremos con el sargento Ordóñez sobre el uso prohibido del celular. Sargento Ordóñez, bienvenido a Acción Democrática 2025. Ratificarle el compromiso que tienen ustedes con el pueblo ecuatoriano. Sargento Ordóñez, la primera pregunta sería aquella: ¿cómo se vive el proceso electoral cuando está prohibido el uso del celular en los recintos de votación? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Verdaderamente aquí se ha vivido en una normalidad. Claro que la gente ya estaba acostumbrada al uso del teléfono en momentos de elecciones, pero lo han cogido con calma esta situación de esta nueva ley que han... Ok, adicional a esto, tal vez ustedes en este recinto electoral han tenido algún problema con algún tipo de persona que ha incumplido esta medida, recordando que las sanciones son un poco elevadas. No, en verdad no. Aquí en Puerto Quito, en mi sector que he estado, no hemos tenido ningún problema de esa situación del uso del teléfono. Estamos sin novedad hasta el momento. Sargento Ordóñez, yo le agradezco su participación y esperamos que esta acción democrática se viva con tranquilidad, con normalidad, recordando que si usted, ciudadano, incumple las medidas del uso del celular durante el recinto electoral, son multas bastante elevadas. Es decir, cubre el salario básico de 9.870 y 32.900. Es lo que se incumple si tú utilizas el celular en el recinto electoral. Esto ha sido Acción Democrática. Importante, iniciaron las inscripciones UNEMI segundo semestre 2025, del 11 al 22 de junio para las modalidades semipresencial, presencial y en línea. Ingresa a admisiongrado.unemi.edu.es y regístrate. Aquí inicia nuestro espacio de opinión. Y aquí arrancamos con nuestro espacio de análisis y opinión. Soraya Ocampo trata sobre el derrame del petróleo en la provincia de Esmeraldas. Te escuchamos, compañera. Hoy quiero hablarles de una tragedia que no solo impacta al medio ambiente, sino también al corazón de miles de ecuatorianos. El derrame de petróleo en Esmeraldas, ocurrido el 13 de marzo del 2025. Más de 25.000 barriles de crudo se esparcieron por ríos, manglares y playas, y contaminando fuentes de agua, suelos y afectando directamente a comunidades enteras. Miren lo que pasa con el derrame de petróleo en Esmeraldas. Una verdadera tragedia. La pesca artesanal, que es el sustento para muchísimas familias en lugares como San Mateo y Muisne, se paralizó. Imagínense, las redes salían vacías y muchos peces aparecían muertos en las orillas. Y no solo fue un golpe económico, las comunidades también fueron afectadas, como por ejemplo los afroecuatorianos, los indígenas que viven en contacto directo con la naturaleza, comenzaron a sufrir problemas de salud, por ejemplo, irritación en la piel, náuseas, dificultad para respirar, todo por la exposición al crudo. También hubo daños gravísimos al ecosistema, como por ejemplo, aves llenas de petróleo, manglares envenenados y especies que ya estaban en peligro, ahora aún más afectadas. Y como si fuera poco, el turismo ecológico que venía creciendo, generando trabajos en la zona, se detuvo.
Las reservas naturales quedaron totalmente contaminadas. Esto no fue simplemente un accidente, fue un resultado de una larga historia de negligencia estatal. No hubo un plan de emergencia, menos respuestas al instante. Mientras tanto, las petroleras solo daban comunicados técnicos. El Estado, por su parte, no dio soluciones reales ni mostró transparencia, mucho menos respuestas a lo sucedido. Este tipo de hechos no puede seguir repitiéndose. No se trata solo de petróleo, se trata de personas, comunidades y de muchas vidas. Este hecho nos obliga a preguntarnos, ¿fue esto una consecuencia inevitable de las intensas lluvias o fue producto de una negligencia sistemática? Desde mi perspectiva, no hay duda, fue una negligencia. Y hoy quiero explicarles por qué. Primero, quiero compartirles a ustedes un fragmento que resuma muy bien lo que muchos sentimos frente a la tragedia. Se trata de un texto publicado por el abogado Guillermo Campaña en La Contra, que aporta una mirada crítica y muy directa sobre lo ocurrido. Veamos. Por ser gerente de transporte, y el gerente de transporte tenía a cargo el tema del oleoducto, y Petroecuador tiene un contrato firmado con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, no sé si seguirá vigente. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército presta los servicios de vigilancia y de control de todo el área donde está o de todo el trayecto donde está ubicado el oleoducto. Además de eso, en cada estación existen alrededor de 5 estaciones entre Lago Agrio y Esmeraldas. Existen personal técnico que están constantemente dando vueltas y supervisando. Es que no hay que dejar el oleoducto a la buena de Dios. Incluso en el lugar donde sucedió este conato es un lugar visible. Es un lugar que se lo ve claramente, ¿no es cierto? Entonces aquí básicamente es producto de la naturaleza. Hubo una erosión, no soportó el peso del oleoducto y el oleoducto se rompió. Básicamente eso. Entonces, ahora lo que hay que entrar es ya reparado, existen buenos técnicos, ya está produciendo nuevamente, ya está transportando petróleo al oleoducto, pero ahora vienen obviamente las obras de remediación, porque acuérdense que están regados alrededor de 60.000, dicen otros, entre 60.000 y 90.000 barriles. Ya se ha recuperado gran parte de esa, se ha recuperado alrededor de 15.000 barriles, pero con agua tienen que luego sincerar los números una vez que hayan hecho la mayor cantidad de recuperación del petróleo. ¿No? Estamos teniendo problemas porque se está encargando el liderazgo de la empresa a gente que no conoce del medio. Entonces ahí están los resultados. Yo siempre he manifestado que para manejar en este caso particular Petroecuador hay que tener 3 condiciones fundamentales. Primero, liderazgo. Si usted no tiene liderazgo dentro de la empresa, entonces está acabado. ¿De acuerdo? Segundo, conocimiento de todo el sistema Petroecuador o por lo menos el área en que usted está trabajando. Y tercero, conocimiento del personal para poner a las personas indicadas en los puestos apropiados. Es decir, Petroecuador es una empresa eminentemente profesional, técnica, ¿no es cierto? En Petroecuador usted no puede poner a manejar a gente que no ha estado vinculada con la empresa o que tiene el mínimo conocimiento para poder manejar estos tipos de conatos, estos tipos de problemas que se han vuelto normales desde hace 4 o 5 años atrás, pero es por la geología que se está que tenemos ahora por este tema de la erosión, ¿no es cierto? Pero si hace 4 años atrás ya sabíamos nosotros de la erosión del río Coca, por ejemplo, no se ha hecho todavía, se hicieron 4 o 5 bypass cuando se vino la tubería en otros lugares del oleoducto y hasta la fecha se ha hecho la vía definitiva. Es decir, ya existieron los estudios, no se han hecho los estudios, no sé, pero hay que hacer la vía definitiva del oleoducto. No solamente el oleoducto del SOTE, sino del OCP, que es el de productos pesados, que ya pasó al Ecuador, y también, en este caso no, pero en la parte donde fue el conato la vez pasada, del poliducto Susufín de Quito, ¿ya? Porque eso también es otro problema que está latente. Bueno, tal vez continuando con
opinión crítica. La falta de mantenimiento y prevención. Empezamos por el origen del problema. El oleoducto Sote, operado por Petroecuador, fue inaugurado en 1972, teniendo más de 50 años de antigüedad. Sabía que atraviesa zonas altamente vulnerables a deslizamientos, como el Vejel en Quinindé. No es la primera vez que ocurre algo similar. En el año 2022 y 2021 también hubo rupturas por deslizamiento. Ya se había visto que había riesgos. Sin contar, entonces, ¿por qué no se tomaron medidas preventivas? O sea, ¿por qué no hubo una respuesta a este problema? Un informe de la Contraloría General del Estado en el año 2023 ya advertía sobre la falta de inversiones, una infraestructura crítica en la Amazonas y la costa. No hubo reforzamientos ni alertas tempranas, ni planes de contingencia actualizados. El clima pudo ser impredecible, pero la prevención sí depende de decisiones humanas. Quizás hubieron respuestas tardías y descoordinadas. El desastre ocurrió el 13 de marzo, pero recibió el 14 de marzo, se declaró la emergencia ambiental. Entonces, ¿de qué hablamos aquí? O sea, no fueron a ayudar el 13 de marzo, sino fueron un día después. Entonces, por esto quizás hubo tanto caos. Un día después, en una emergencia, cada hora, cada segundo cuenta. Al inicio, Petroecuador reportó que el derrame era de 3.800 barriles. Luego se confirmó que era más de 25.000. ¿Cómo se puede cometer un error de cálculo pero tan grave? Esto demuestra falta de transparencia y una grave descoordinación entre instituciones. Mientras los ríos ya estaban negros de crudo, el Estado aún intentaba dimensionar el daño. Y peor aún, las brigadas de limpieza no llegaron con el equipo necesario. O sea, las brigadas que tenían que ser las primeras y mandadas por el gobierno no llegaron. O sea, ¿por qué no llegaron al momento que la gente, la comunidad de allá, de Esmeraldas, pidió ayuda? Entonces, esto sí fue una gran negligencia, tanto del gobierno como de las brigadas, como de los grandes mandatos. Varias comunidades reportaron que ellos mismos tuvieron que empezar a limpiar con palos, baldes improvisados. O sea, que gracias a la comunidad es que pudieron mantener algo en calma. No es gracias al gobierno, sino gracias a la comunidad. ¿Cómo fue el impacto en las comunidades locales? El derrame afectó a más de 113.000 personas. Estamos hablando de 113.000 personas. Muchos de ellos viven de la pesca artesanal, del turismo comunitario o de la agricultura. Los manglares de Esmeraldas no solo son habitantes naturales de aves y peces, sino también fuentes de vidas para cientos de familias afroecuatorianas y mestizas. Tras el derrame del petróleo, se reportó casos como enfermedades respiratorias, diarrea, alergias en los niños y en los adultos. Además, se cerraron escuelas, centros de salud, colapsaron y el acceso de aguas limpias se volvió un lujo. Y la respuesta estatal, insuficiente, lenta, burocrática, varios testimonios indican que la ayuda llegó tarde y la mala distribución de elementos. Estos fueron algunos testimonios y voces desde el territorio, donde hubo el gran problema. No es solo una opinión técnica, también es una realidad que se vive día a día. Organizaciones como Acción Ecológica han documentado los efectos de derrame con fotografías, análisis de agua y testimonios comunitarios.
Un líder de la comunidad de Telembic dijo: nos dejaron solos, el petróleo nos enfermó, mató a nuestros peces y nadie del gobierno ha venido a ver cómo estamos. Estas voces no se pueden seguir siendo ignoradas. Ellos no son estadísticas, son personas reales con derechos cuyas vidas fue afectada por la infección del Estado. Hacemos un llamado. Este desastre no fue un accidente inevitable, fue el resultado de una cadena de negligencia por parte del Estado. Es una urgencia que se realiza auditoria, independientemente, se sanciona a los responsables y se implementa políticas de prevención y respuestas adecuadas. No podemos permitir que se repitan tragedias como estas. Gracias por escuchar mi opinión. El legislativo ecuatoriano se instaló y ya tuvo sus primeras sesiones. Cristian Viteri nos trae el análisis y las primeras decisiones de la nueva Asamblea Nacional. Gracias por seguir con G10 Noticias. Ahora vamos a analizar lo que ha sido la instalación de la Asamblea Nacional, de la nueva Asamblea Nacional, que estará en funciones hasta el año 2029. Esta nueva Asamblea Nacional nació justamente de las últimas elecciones, donde el correísmo y el partido de gobierno ADN, en votaciones casi similares, lograron una pequeña diferencia de asambleístas a favor de la Revolución Ciudadana. Pero el gobierno, posterior a esto y en base a distintos acuerdos, ha logrado pues mantener ya o tener ya una mayoría legislativa. Esta mayoría legislativa se puso en acción en la primera sesión de la nueva Asamblea Nacional, en la sesión inaugural para elegir ya sus respectivas autoridades, siendo Niels Olsen el asambleísta electo como presidente del nuevo legislativo. Además, lograron captar todas las autoridades del Consejo de Administración Legislativa CAL, entre asambleístas de gobierno y asambleístas que se sumaron a la bancada del gobierno para lograr esta mayoría. Con este escenario no nos queda más que prever que el gobierno nacional gozará de una mayoría que se acerca a los 90 votos o superaría los 90 votos para aprobar todas las leyes que el gobierno necesite implementar de cara a su programa de gobierno. Esta situación hace prever que un pequeño detalle que antes del inicio de este proceso o de esta nueva etapa legislativa se veía como una amenaza sobre justamente el accionar de la Asamblea. Hablamos de la posibilidad de llamar a una Asamblea Constituyente, que de hecho formaba parte del plan de gobierno que Daniel Noboa presentó ante el Consejo Nacional Electoral y que debía poner en práctica. En campaña política, el presidente electo y ahora ya presidente reelecto Daniel Noboa había sido claro al decir que era necesario una asamblea constituyente para, según él, corregir los errores que tiene a su punto de vista la actual constitución. Esta situación, repito, era un manto de sombras negras sobre lo que ocurriría con esta nueva Asamblea Nacional. Voces de pronto de algunos expertos en el tema afirmaban que esto se debía dejar de lado porque se necesitaba al menos 3 elecciones para poder llevar a cabo una asamblea constituyente. El gobierno, en la última etapa de la campaña electoral, a través de varios voceros y principalmente del ministro José de la Gasca, había dicho que no era necesario. Se hablaba de una representación a través de notables designados por las distintas poderes del Estado. Se hablaba de una serie de
de pronto de caminos para llegar a esta asamblea constituyente sin pasar por las urnas y sin cumplir lo que la actual constitución dispone como manual para llamar a una asamblea constituyente. Toda esta situación, repito, y para que nos vayamos para que vayamos entendiendo, se cernía como unas nubes negras sobre la nueva Asamblea Nacional. Como lo dije hace un rato, algunos expertos constitucionalistas habían dicho de que todas las reformas o las principales reformas que se quieren lograr o que se deberían lograr, como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, como la reestructuración de la propia Asamblea Nacional, que pase de ser una Asamblea Nacional a un Congreso de 2 cámaras, entre otros cambios, podrían lograrse por reformas a la Constitución desde la propia Asamblea Nacional. Entonces, allí estaba primero el reto del nuevo legislativo, pero para que ese reto llegue a ponerse sobre los hombros de esta nueva asamblea, pues había que saber qué pensaba finalmente el presidente de la República sobre este tema. Si se mantiene o se mantenía la decisión de ir a una asamblea constituyente como se lo propuso en campaña, incluso en el plan de gobierno, o si se reculaba, se volvía a pensar en que la Asamblea Nacional podía ser o no ese espacio para lograr esas reformas. Hoy, ya con las primeras sesiones de la nueva Asamblea Nacional, hemos visto que esto segundo ha sucedido. El ministro José de la Gasca, como lo vamos a ver en el siguiente video, en una entrevista en el canal Teleamazonas, ya confirmaba de que el tema o la propuesta de ir a una asamblea constituyente quedaba en segundo plano y que preferían darle la oportunidad a la nueva asamblea de realizar estos cambios. Veamos en el siguiente video. Tenemos que buscar las mejores alternativas. Si podemos hacer reformas constitucionales y pasan esas reformas constitucionales, vamos a hacer las reformas constitucionales. Si alcanzan, estupendo. Si necesitamos enmienda, también. Y si esto de aquí no funciona y necesitamos hacer una constituyente, sabremos valorarlo en su momento. Pero ahora, ¿qué es lo que resta para esta Asamblea Nacional? Con esta decisión aparentemente ya tomada y anunciada por el ministro de Gobierno de la Gasca, ¿cuál va a ser el papel de la Asamblea Nacional? Recordemos que la Asamblea Nacional está conformada por varias tendencias políticas. Inclusive, obviamente, por la tendencia que perdió la elección presidencial, que es el correísmo y que es la segunda fuerza de la Asamblea Nacional, ya que debido a estos acuerdos que logró el gobierno, lograron una mayoría con asambleístas de Pachacutic especialmente y el Partido Social Cristiano. Entonces, ¿cuál debería ser el papel de esta nueva asamblea? En el discurso inaugural, el presidente del legislativo, Niels Olsen, llamaba a la unidad y daba el siguiente discurso. Escuchemos. Estoy aquí para construir, no para dividir. Hoy quiero comenzar este camino haciendo algo que muy pocos hacen desde esta tribuna: pedir disculpas. Disculpas a todos los ecuatorianos porque durante años tuvieron que ver cómo esta asamblea, la primera función del Estado, se alejaba de su gente. Pero ya en las siguientes reuniones legislativas, en las primeras reuniones legislativas, lamentablemente para muchos, el escenario que se plantea es un escenario similar al que ha venido siendo una práctica común en los últimos legislativos. En esos legislativos que eran dominados por una mayoría de la Revolución Ciudadana después del año 2010 en adelante. De esos legislativos donde se imponía de pronto por la fuerza de la representación la agenda del movimiento que estaba en el gobierno. Niels Olsen ha dicho que esta sería una asamblea distinta, pero las prácticas que están teniendo en estas primeras reuniones de minimizar
a quien piensa diferente, de minimizar a los que hacen oposición, ya se va viendo. Escuchemos y veamos el siguiente video donde uno de los asambleístas justamente se queja de la poca atención que tiene o que tienen las propuestas de los asambleístas de oposición ante las nuevas autoridades del legislativo. Veamos. Yo me voy a referir aquí muy puntualmente, señor presidente, porque por procedimiento me gustaría, señor presidente, si tengo la atención del caso, porque de lo contrario no puedo intervenir. Me reservo hasta que haya el respeto. Señor presidente, continúe, asambleísta Molina. Sí, cuando tenga su atención, porque me parece que el país y los legisladores es importante la palabra que tenemos todos y cada uno de nosotros con el respeto que se merece. Con este escenario de una Asamblea Nacional tomada por las nuevas autoridades y por la representatividad que le da una mayoría lograda a fuerza de acuerdos al gobierno nacional, y con esa aparente decisión de minimizar las propuestas de los asambleístas de oposición, realmente lo que pueda ocurrir con los cambios en la Constitución, y no solo con los cambios en la Constitución, sino con las leyes que puedan llegar a ser enviadas por el Ejecutivo en el futuro, pues se presagia o nos hace pensar o nos hace analizar de que podríamos llegar a tener una constitución moldeada o reformada al gusto y capricho del movimiento y del líder político que está en el poder. Y nos hace pensar que tendremos leyes que beneficien solamente la propuesta, o que le den espacio o cabida solamente a la propuesta de quien ejerce el poder, y no a ese contrapeso que debe haber. Las leyes deberían ser en teoría una suerte de acuerdos que todas las orientaciones políticas lo pongan sobre la mesa del debate. Yo pongo esto, yo propongo esto, y lleguemos a consensos, estructuramos proyectos de leyes que luego se votan en la Asamblea Nacional y que se llegan a aprobar conforme a la decisión de los asambleístas. Pero con esta realidad, en realidad, ¿qué nos espera como nación? ¿Y qué podemos esperar del trabajo de la Asamblea Nacional como ecuatorianos? Que esta polarización, ahora con el péndulo hacia otro costado del horizonte político, pues nos haga ir a reformas que no son o que no responden en realidad a las necesidades de la población, sino solamente a las necesidades o al pensamiento del gobierno de turno. Ya vivimos, y para muchos de pronto no podemos tener un buen sabor de boca de esa forma de ejercer la política entre el gobierno nacional y la Asamblea, donde lo que manda el presidente es lo que se hace exclusivamente. Se necesita de que la Asamblea sea ese espacio donde todas las necesidades de los ecuatorianos sean manifestadas a través de sus representantes, donde se tome en cuenta a todos, porque si no, el aparente remedio a ese hiperpresidencialismo ejercido también con el apoyo de la Asamblea Nacional, del que se le acusa al correísmo, va a pasar a ser el papel del novoísmo y del gobierno nacional. Y en realidad los ecuatorianos deseamos resultados diferentes. Queremos realidades distintas a las que hemos venido viviendo. Y por esa razón es que nos planteamos esta reflexión. En realidad es este el camino, repetir las
fórmulas del pasado nos traerán resultados diferentes? El tiempo dirá si en realidad esta forma de hacer política que nos plantea el actual gobierno del Nuevo Ecuador nos va a llevar a un punto distinto que sea mejor en calidad de vida, en situación económica, en servicios dados a la población, o si en realidad caeremos en más de lo mismo y el Ecuador caerá y será víctima nuevamente de ese círculo vicioso de la política ecuatoriana. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión para comentar y analizar temas importantes del acontecer de nuestro país. La Academia Contigo Podcast. Te invitamos a escuchar el podcast de nuestra universidad a través del Sistema Integrado de Medios. Todos los lunes, 10 de la mañana. Transmitido por Facebook Live. Y ahora empezamos con el reportaje del día. El reportaje de la semana trata sobre la investigación de la influencia del discurso antivacunas en la crisis de salud del país. Veamos su alcance a la influencia en el siguiente trabajo periodístico de nuestro equipo de noticias. En Ecuador, el año 2025 ha estado marcado por la reaparición y aumento de enfermedades que parecían bajo control, pero hoy cobran la vida de una veintena de niños, como lo explica Patricio Reyes, médico especializado en epidemiología. Estamos viviendo un rebrote de enfermedades que se llaman emergentes, ¿sí? Enfermedades que han habido siempre en el mundo, en el país, y que se han mantenido con esporádicos brotes o casos aislados permanentemente. Pero hay momentos en los cuales estos casos aumentan en cantidad y entonces vienen los problemas que estamos viviendo. Me refiero a la tosferina o pertussis, a la leptospira, a la leptospirosis causada por una bacteria llamada leptospira, y a la fiebre amarilla causada por un virus, el virus de la fiebre amarilla. En Ecuador, hasta mayo del 2025 se han registrado 8 casos de fiebre amarilla con 6 fallecidos, 593 casos de tosferina con 15 muertos y 424 casos de leptospirosis con 8 niños fallecidos. Juan Bernardo Sánchez, ministro de Salud del Ecuador, informa que estas cifras obedecen a un problema grave de salud pública, la falta de vacunación. La problemática que estamos teniendo al día de hoy no es un problema exclusivamente del Ecuador, es un problema regional y en algunas enfermedades a nivel mundial inclusive. Y esto viene dado por la disminución de los porcentajes de coberturas y de inmunizaciones a nivel mundial. Tenemos varios efectos acumulados a nivel de los últimos años, desde el año 2017 para acá, ya con disminuciones importantes de los índices de vacunación. A partir del 2019, las coberturas de vacunación en Ecuador comenzaron a disminuir significativamente. Así lo refleja un informe oficial del Ministerio de Salud. Esta caída se atribuye principalmente al impacto de la pandemia del COVID-19, así como a la intensificación del discurso antivacunas, según el concejal Andrés Campaña del Distrito Metropolitano de Quito. Esto dejó a la población infantil más vulnerable frente a estas enfermedades. Ciertamente hay muchísima preocupación de nuestro lado por este tipo de discursos, porque son discursos contracientíficos. Está probado de que las distintas vacunas han ayudado a erradicar enfermedades en el pasado, y hoy, por ejemplo, estamos viendo que precisamente la falta de cobertura de la vacuna de la pentavalente, que busca combatir a la tosferina, es una de las causas por el brote, para justificar el brote. ¿Pero quiénes son? ¿Cuál es su discurso? ¿Y qué mueve a los antivacunas? Para entenderlo, visitamos al obispo de Santo Domingo, Bertrand Vic, quien en tiempo de pandemia comenzó su activismo antivacunas, pues afirma que entendió que todo lo relacionado con las vacunas tiene un trasfondo económico. Noté que se perseguía la ivermectina, hidroxicloroquina, dióxido de cloro, la ozonoterapia.
me acordé de un dicho que decía uno de los, no sé si era Rockefeller, de la medicina moderna, que dice, él está buscando un medicamento para gente sana. Digo, ¿y por qué busca un medicamento para gente sana? Porque si todos están sanos y lo puedes vender, tú tienes una clientela tan grande como hay seres humanos. Y dije, esto es la vacuna. La vacuna es un medicamento para gente sana. Solo tienes que convencerlos que lo necesitan. Para los antivacunas como Leopoldo Borja, existen otras razones para evitar las vacunas, y las teorías conspirativas no podían quedar fuera de sus justificativos. Por eso, mi recomendación es que hay otros métodos para combatir las enfermedades. Las vacunas siempre serán de dudosa creencia para que nosotros aceptemos eso, los anticuerpos de nuestro cuerpo. Pero la Organización Mundial de la Salud ya obliga a todo el mundo a vacunarse. Es una forma de que cada organización mundial también tiene y pone el granito de arena de extinción a la raza humana. Para Andrés Campaña, las afirmaciones de sacerdotes no pueden tener el mismo peso que la ciencia, aunque reconoce que las vacunas contra el COVID-19 no se probaron de manera suficiente, lo que reforzó las teorías conspirativas y el discurso antivacunas. El sacerdote se basa en afirmaciones de fe, mientras que el médico se basa en afirmaciones científicas. Este es un debate muy largo. Habrá personas que, muy respetable, puedan tener una postura en que la fe prevalezca sobre la ciencia. Sin embargo, yo no comparto en absoluto una postura de esa naturaleza. No podemos dejar de reconocer de que esa vacuna se generó en un tiempo récord en vista de la gravedad de la situación que estábamos atravesando a nivel mundial. Al no tener las suficientes pruebas de aquello, evidentemente también tenemos que existen casos en donde ha habido complicaciones. Entonces estos casos específicos no podrían generalizarse y por lo tanto decir que las vacunas son negativas para la sociedad. Patricio Reyes, por su parte, pone sobre la mesa la otra pandemia que sufrimos con el COVID-19, la del exceso de información propia de esta época hiperconectada, que dio espacio a la difusión de conceptos alejados y tampoco corroborados por la ciencia. El asunto es que la infodemia es la información como una pandemia que nos ha llenado de información falsa, hace que dudemos todo, que creamos cualquier cosa y que por consiguiente adoptemos una posición equivocada. Y peor, cuando hay personas supuestamente de la ciencia, incluso colegas médicos, que se convierten en antivacunas. Es decir, ahí no pasaron por la universidad, no estuvieron en las clases de inmunología, de biología, de medicina interna, de epidemiología, y no se entiende esa posición. Entonces, una que se llama sarampión, rubiola y parotiditis, que es para evitar paperas. Esa de ahí va a ir en el bracito izquierdo. Esas vacunitas del año no son dolorosas, solo hay que llegar a pegarle un bañito nada más. La otra vacunita es de la fiebre amarilla y esa va en el bracito derecho. Son las únicas. De aquí yo le espero para que usted venga para las próximas vacunas al año 3 meses. No se olvide de pegar. Pero tras la tormenta, parece que la calma comienza a llegar. Lamentablemente, la muerte de varios niños en el país a causa de estas enfermedades ha motivado que los padres de niños pequeños regresen a los centros de vacunación con sus hijos en brazos. Así lo confirma Mauricio Vascones, quien llevó a su hijo recién nacido a recibir su vacuna. De hecho, creo que deberíamos inclinarnos más justamente a lo que nos recomiendan los profesionales, ¿no? Tener o basarse desde la subjetividad en cuanto a salud para nuestros hijos no creo que sería lo prudente ni lo adecuado hoy en día, ¿no? Bueno, en tema religioso no
preferiría toparlo, sí, pero sí deberíamos, como le dije anteriormente, inclinarnos más a lo que nos recomiendan ya los profesionales, ¿no? Deberíamos tener protegidos a nuestros hijos, cosa muy importante hoy en día, justamente por las enfermedades que existen actualmente. Realmente se respeta el criterio de las demás personas, ¿no? Pero creo que sí deberíamos hacernos una autoevaluación antes de tomar una decisión tan delicada en cuanto a la salud de nuestros hijos. Y vuelvo y lo repito, no inclinarnos justamente a lo que nos recomienda ya los profesionales. Según estimaciones del ministro de Salud, Juan Bernardo Sánchez, en estas pocas semanas la demanda de vacunas para niños en el país va en aumento. La inmunización se la mide a través del tiempo, se la mide de manera anual. Entonces, los porcentajes, por poner un ejemplo, del 100%, 95% se logran acumuladamente a fin de año. Al día de hoy tenemos ya porcentajes de inmunización acelerada que superan el 40%. Tenemos más de 300.000 dosis administradas a nivel nacional de tosferina. Continúan las campañas de vacunación, tanto para el esquema regular como para cierre de esquemas tardíos. Y eso es importante. Hemos acortado las fechas de inmunización para los menores de 1 año, que son la población más vulnerable en esto. El esquema regular está a los 2, 4 y 6 meses. Técnicamente hemos podido acortar esto para empezar en las 6 semanas. 6 semanas, 10 semanas, 14 semanas, para que nuestros niños más pequeños estén protegidos. Con este escenario se espera que los brotes de estas enfermedades se controlen a medio plazo, mientras que los activistas antivacunas se irán con su discurso, aunque las autoridades esperan que la influencia de estos grupos disminuyan en Ecuador. Tu registro biométrico es importante. Del 27 de mayo al 26 de junio realiza este proceso para estudiantes de nivelación, estudiantes de grado con materias transversales y estudiantes de carreras en línea. Si ya realizaste tu registro biométrico en periodos anteriores, no es necesario volver a hacerlo. Revisa tu estado y cumple con este paso importante de este semestre. Universidad Estatal de Milagro, la academia contigo. Ahora iniciamos con nuestro espacio de leyendas. Y en nuestro espacio de noticias no podía faltar nuestro podcast. Hoy les presentamos la historia del muerto que hizo temblar a otro muerto. Adelante con nuestra leyenda del día de hoy. G10 Radio presenta tu podcast, Sombras del Pueblo, leyendas que no duermen. Bienvenidos escuchas a un nuevo episodio de Sombras del Pueblo, leyendas que no duermen. El podcast donde desenterraremos las historias más oscuras y místicas de nuestra tierra. Soy tu guía, Cristian Viteri, y hoy vamos a adentrarnos en un relato que ocurrió en un pueblo olvidado, donde la muerte no siempre descansa en paz. Prepárate para conocer la leyenda de el muerto que hizo temblar a otro muerto. Si ya estás listo para un escalofrío, sube el volumen y que comience esta historia. En un pueblo de calles polvorientas y casas de adobe vivía Juan, un joven alto como un álamo y flaco como un espantapájaros. Con apenas 100 libras colgando de sus huesos, no era de extrañar que todos lo conocieran como Muerto. Pero Muerto no solo era un apodo, era un torbellino de risas y travesuras. Un bromista que no respetaba ni las reglas ni el silencio. Vamos a escuchar cómo sus amigas del colegio recuerdan aquellos días.
Ay, Juan era un caso. Todo el mundo en el colegio católico lo conocía como muerto, ¿verdad, chicas? Siempre haciendo relajo. No había clase en la que no lo regañaran. Sí, yo me acuerdo que una vez le gritó al profe, ¡que viva el muerto! Y todos nos reímos, pero el profe no. Ese se puso rojo de la rabia. Es que Juan no tenía filtro, pero saben, a veces se pasaba, como aquella vez en el velorio. Uy, eso no se olvida a nadie. Así era Juan, un joven que vivía para hacer reír, aunque a veces sus bromas cruzaban las líneas que no debían. Y precisamente en un velorio, su destino daría un giro que nunca olvidará. Una tarde gris, la muerte llegó al pueblo. El padre de un compañero de clase había fallecido. Y todo el curso donde Juan estudiaba fue llevado al velatorio. La casa estaba llena de murmullos y velas titilando. Los estudiantes se agruparon al fondo, lejos de los llantos. Pero Juan, fiel a su naturaleza, no pudo contenerse. ¡Ey! ¡Ese es los muchachos! Y miren quién llegó. Y como dicen, ¡que viva el muerto! Juan, por Dios, ¿qué estás diciendo? Esto no es un juego. Ay, Juan, cállate. La gente nos está mirando feo. Nos van a sacar. Este tipo no aprende. Pero bueno, confieso que casi me río, aunque mal momento, Juan. Las palabras de Juan resonaron como un trueno en el silencio del velorio. Las miradas de reproche lo atravesaron. Pero él no se detuvo. Siguió con sus bromas durante la misa y hasta en el cementerio, mientras la tierra cubría el ataúd. Sin embargo, en ese pueblo, decían los viejos que la muerte escucha y no siempre perdona una falta de respeto. Esa noche Juan regresó a casa sin pensar demasiado en lo sucedido. Se acostó en su cuarto, en una casa vieja con un techo de teja a 2 niveles, tan desnivelado que nadie podía caminar por ahí. Pero en la madrugada, algo sucedió y lo despertó. Oye, eso está lámpara, ¿qué es eso? ¿Alguien está caminando en el techo? No. No puede ser, si ahí nadie puede caminar. Eso está lámpara, muchacho. No. ¿Qué es ese ruido? Cadena. Uy, esto es demasiado visaje. Esto no es normal. ¿Será por lo que dije en el velorio? Ay, Dios mío, no. Esto no puede ser. Yo solo estaba bromeando. El miedo se apoderó de Juan. Solo en su dormitorio no se atrevió a mover. Los pasos y las cadenas resonaban como si algo buscara desde el otro lado del techo. En su mente no podía evitar pensar en su grito en el velorio, en su falta de respeto. ¿Era posible que el espíritu del difunto hubiera venido a reclamarle? Relax, ya no se escucha.
Pero ni loco que me voy a levantar. No, yo no estoy loco. Mañana, eso sí, no le cuentes a nadie. Finalmente, a media madrugada, el sueño lo venció. Pero el eco de esa noche quedó grabado en su alma. Al día siguiente, Juan no dijo nada. Guardó el episodio como un secreto, pero algo cambió en él. Nunca más hizo una broma en un velorio, ni mencionó su apodo de muerto frente a una tumba. Vamos a escuchar lo que sus amigas piensan de este hecho. Después de ese día, Juan cambió un poco. Seguía siendo chistoso, pero no sé, como que aprendió a respetar ciertas cosas. Yo escuché que a veces miraba el techo de su casa, como si esperara algo. Nunca nos contó qué pasó esa noche, pero se notaba que algo lo marcó. Dicen en el pueblo que los espíritus siempre buscan venganza, sino recordarnos que hay cosas que no se tocan, y creo que Juan lo entendió. Y así la historia de Juan se convirtió en una leyenda en el pueblo, una advertencia susurrada al oído de los jóvenes. Cuida tus palabras, porque incluso en la broma más inocente puede esconderse un eco que despierte a los que duermen bajo la tierra. Y con esto terminamos el episodio de hoy en Sombras del Pueblo. Leyendas que no duermen. ¿Qué opinas de la historia de Juan? ¿Crees que los espíritus realmente escuchan nuestras palabras? Déjanos tus comentarios y si tienes una leyenda de tu pueblo, escríbenos. Nos volvemos a ver en el próximo episodio, donde desentrañaremos otro misterio que acecha en la oscuridad. Hasta entonces, cuida lo que dices. Soy Cristian Viteri y esto fue un viaje hacia las sombras. G10 Radio presentó Sombras del Pueblo, Leyendas que no duermen. Los esperamos la próxima semana. Vicerrectorado Académico de Formación de Grado UNEMI te recuerda que debes finalizar tu inscripción. Genera tu comprobante en PDF, guárdalo en tu computador y recuerda, solo si hiciste el registro nacional podrás inscribirte en nuestra universidad. Muchas gracias por sintonizar a esta emisión G10 Noticias Estelar. Nos reencontraremos mañana con más información. Muy buena jornada.
Esto ha sido todo en G10 Noticias Estelar. Nos encontramos en la próxima emisión.